Como podréis ver en el título, vamos a hablar sobre las coordenadas cartesianas, es decir, esos planos que nos definen los ejes cartesianos. En este caso, un sistema de coordenadas cartesianas va a estar definida por la intersección entre tres planos. Como podemos ver aquí, tenemos aquí R3 o en R2, solamente sería con quedarnos con este plano y con este plano y dibujar aquí. En este caso, en R3 tenemos la intersección entre tres planos. ¿Qué planos tenemos? Primer plano. Este sería un primer plano, más o menos, ¿vale? Después tenemos otro plano, ¿vale? Y por último tenemos este plano de aquí. Como podemos ver, tenemos la intersección entre tres planos. Tenemos tanto este plano de aquí, aquí tendríamos otro plano y aquí tendríamos otro plano como base, ¿vale? 1, 2 y 3 planos. ¿Vale? Pues una vez que tenemos numerados, tenemos la intersección entre tres planos. O también la intersección, se puede definir como la intersección entre tres ejes que también son ortogonales, que forman 90 grados entre sí. Es decir, este eje con este eje forma 90 grados. Este eje con este eje forma 90 grados. Lo mismo y este con este 90 grados. Como está en perspectiva, no parece 90 grados, pero son 90 grados. Por ejemplo, este eje se va a ir también hacia abajo, hacia el infinito, ¿vale? Este eje de aquí se va a ir también para allá, pero también va a irse para allá, detrás. Y este eje también irá por detrás. Solo que los visibles en un cuadrante serían estos tres de aquí, ¿vale? Esas dos partes. Muy bien, pues una vez que tenemos que definido lo que es un eje cartesiano, vamos a ver que comúnmente aquí llamamos a este plano de R3, ¿vale? Pues estos ejes tienen un nombre. A cada eje se va a poner, en este caso, un nombre. A este se denomina el eje X, comúnmente, repito, eje X, este va a ser el eje Y, y el de arriba corresponde con el eje Z. ¿Qué pasa? Que hay distintos tipos de sistemas. Tenemos los directos y tenemos los inversos. Aquí, por ejemplo, hemos puesto que es un sistema directo. Un sistema directo son sistemas cartesianos a los cuales los vamos girando en un movimiento antihorario. Es decir, en este sentido, los giramos en un movimiento antihorario, con lo cual pasamos de tener el sistema común a mover, por ejemplo, si lo giramos en sistema antihorario, pues tendríamos que cambiar, en vez de X ponemos Z, el X se va donde el Y y el Y se va donde el Z. Lo que nos quedaría esto. Y si lo vemos a girar otra vez, el Z va aquí, el X va arriba y el Y va abajo. ¿Vale? Y ahora vamos con un sistema inverso. Si os dais cuenta, al final los sistemas van a quedar igual, ¿no? Pasamos de uno normal y vamos a obtener X, Z, Y, que nos va a quedar prácticamente lo mismo que este, pero en este caso el sistema se gira de manera horaria, por lo que el sistema se denomina inverso, ¿vale? Entonces, la EZ pasaría a estar aquí, que es donde está, la Y aquí y la X arriba, que es lo que tenemos aquí, y si volvemos a hacer un giro horario a todos los ejes, bueno, a los nombres de los ejes o a todos los ejes, nos quedaría este de aquí, ¿vale? Entonces hemos identificado qué es un sistema de coordenadas cartesianas y cuáles son los tipos de sistemas que tiene. ¿Qué podemos decir sobre esto? Pues mira, imaginemos un vector cualquiera en el espacio. Podemos inventar cualquier vector, el que imaginéis. Claramente que no sea uno que esté en ningún plano o ningún eje de estos de aquí. Vale, muy bien. Pues dibujamos cualquier vector, por ejemplo, este vector A, que está justamente de aquí a aquí. Ojo, parece que está en el plano X, ZX, perdón, ZY, pero en este caso no va a estar en el ZY, sino que también está por el plano X. Es como una combinación rara, ¿vale? Como si está en medio del espacio. Vale, pues para definir este vector, para definir un vector, podemos verlo mediante las componentes de ese vector, es decir, mediante las proyecciones del vector en los distintos planos que hemos definido, en el plano ZY, en el plano ZX y en el plano XY. Vale, muy bien, vamos a ver las proyecciones. En este caso, ¿cómo podemos ver las proyecciones? Pues es como si vemos la sombra, ¿no? Vamos a verlo de las distintas maneras. Si pongo un foco de luz en un lado y proyecta sobre el vector A, se realiza una sombra en cada uno de sus planos, en los tres que hemos dicho. Vale, pues imaginemos que tenemos la luz que incide desde aquí, ¿vale? La luz incide sobre nuestro vector. ¿Qué sombra va a provocar? Pues la sombra que va a provocar es básicamente esta de aquí, es decir, desde el origen hasta aquí. Esta va a ser la sombra. Aunque parezca más larga, es por la perspectiva, repito. Vale, la sombra será esta. Después, si alumbramos desde arriba, la sombra va a ser, vemos que el punto que hay aquí, pues desde el origen aquí, ¿vale? Si apuntamos desde arriba, la sombra del vector A va a ser esta. Y si apuntamos desde este lado, a esta cara de nuestro cubo, la sombra que se ejerce sería esta de aquí. Entonces, nuestro vector A, este aquí, se puede descomponer en tres vectores que son sombras y que pertenecen a cada uno de los planos, tanto a este plano, como a este plano de aquí, ¿vale?
un vector, otro vector y otro vector. Entonces la suma de esos tres vectores nos va a dar claramente el vector final, pero ese no es el método más fácil, ¿no? Efectivamente, ese no es el método más fácil, hay uno muchísimo más fácil, porque si os dais cuenta, este vector que se forma con los planos está compuesto de otros dos vectores, como lo que al final podemos resumir en que para construir un vector A, solamente podemos utilizar lo más fácil, los vectores que se forman dentro de los ejes o en los ejes, es decir, el vector que se forma en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Podemos utilizar estos vectores sombra? Sí, pero tardaríamos mucho más en calcularlos. Los que están en los ejes directamente nos dicen cuáles son y cómo son. Es decir, estos de aquí y estos de aquí. Entonces, un vector A queda definido como la suma de los vectores que también están en los ejes, como A sub X, A sub Y más A sub Z. Así podemos definir a cualquier vector en este tipo de espacio, R3, como la suma de otros tres vectores, los cuales pertenecen a los ejes cartesianos, tanto X como Y como Z. Y si podéis imaginemos que este vector tiene de longitud, yo que sé, 5, pues siempre podemos definir un vector unitario. Un vector unitario es un vector muy pequeñito de módulo unidad, es decir, que tiene valor 1, por el cual podemos construir a partir de ese vector unitario cualquier vector dentro de ese mismo eje. En este caso, los vectores unitarios son I, J y K. Si multiplicamos el vector unitario por el módulo del propio vector que tenemos, pues vamos a obtener el propio vector. Esto quiere decir que, por ejemplo, el vector AX, voy a poner solo el ejemplo con el vector AX. Con el vector AX podemos escribir este vector, imaginémonos que es 3, 2, yo que sé, 3i, lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿vale? Este es el vector AX, que por supuesto los vectores de los ejes solamente tienen un componente y es el de cada eje, ¿no? Vale, pues el vector AX está compuesto, por ejemplo, de esto, y esto es que significa módulo, el valor que tiene, y en este caso un vector unitario. Es decir, que cualquier vector, por ejemplo, del eje X, está compuesto de un valor, un número, y, o un escalar, y un vector unitario. Es decir, si multiplicamos el vector unitario por 3, nos da el vector AX, que en este caso será 3i. Entonces, esto de aquí lo podemos escribir en forma de módulos y con vectores unitarios. Es decir, será AX, lo que valga AX, cualquier número, sea el vector que sea, más AI J. Recordemos que estamos indicando lo mismo, módulo y dirección. Solo que aquí en vez de poner vector completo, el nombre del vector, ¿vale? Aquí lo escribimos como su módulo y por el vector unitario. ¿Vale? Pues aquí tenemos AI J más AZ, que al final es lo mismo. Tenemos este vector y este vector, que tendrán las coordenadas que sean, pero lo podemos escribir como el vector unitario multiplicado por el módulo del vector, el vector unitario por el módulo del vector, el vector unitario por el módulo del vector. Y también los podemos escribir de esta manera. O sea, se puede escribir el vector A, se puede escribir de esta manera o de esta manera, que al final se va a poder escribir de la misma. Y ahora la pregunta llega ahí, ¿vale? ¿Cuál es el módulo general sin direcciones? Claro, ¿cuál es el módulo general del vector? Si me diera su módulo de este vector A, ¿cuál es su módulo general? Pues muy bien, en el plano XY, es decir, en R2, o lo que es lo mismo, en lo que trabajamos como el plano cartesiano común, este de aquí, bueno, en este caso sería este de aquí, pero vamos, para que os hagáis una idea, sería como este de aquí, en R2, pues se calculaba el módulo con raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. Pues en R3 va a ser lo mismo, con raíz cuadrada de componentes al cuadrado. Básicamente se utiliza Pitágoras, aunque se utilizaría dos veces. El módulo del vector A, que lo pongo sin flechita, es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Este, más ese, todos ellos al cuadrado. Es decir, ax cuadrado más ay cuadrado más az cuadrado. Y así podríamos calcular el módulo del vector A que estamos buscando. Por supuesto que hay otro método, y ese método es con los ángulos que forma el propio vector A con los propios ejes. Es decir, este vector A forma, por ejemplo, un ángulo gamma con el eje Z, forma un ángulo, yo que sé, beta con el eje Y, y forma un ángulo alfa con el eje X. Estos se conocen como los cosenos directores, porque los cosenos de cada ángulo, es decir, si trazaríamos, básicamente, vamos a hacer una pequeña representación, sería esto, ¿vale? Pues se formaría un triángulo rectángulo por el cual el coseno corresponde con esto, ¿vale? Coseno del ángulo es, perdón, el coseno del ángulo sería cateto contiguo respecto de la hipotenusa. La hipotenusa justamente es el módulo de A y el valor del
cateto contiguo sería este valor de aquí, que corresponde con su componente z, y lo mismo con los otros dos ángulos. En resumen, ¿qué se puede hacer con los cosenos directores? Entonces podríamos definir que el coseno de alfa, coseno, vamos a ver, del ángulo alfa, será igual a la componente adyacente, en este caso sería ax partido el vector a. Estamos hablando de módulos, Después tendríamos coseno de beta es AI partido a. Y el coseno de gamma es z partido a. Y la suma de los cosenos al cuadrado. Bueno, estos se denominan cosenos directores. Y por una pequeña demostración, la suma de los cosenos al cuadrado de todos los ángulos nos da 1. Es decir, que coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. ¿Vale? Pues esta pequeña igualdad trigonométrica que nos dice que la suma de los cosenos al cuadrado de los ángulos que forman el vector con cada eje es igual a 1. Básicamente es otro método para poder hallar los ángulos. Bueno, en este caso si queremos hallar los ángulos entre el vector A y los ejes. Y recuerdo, habíamos definido que un vector se escribe con módulo, ¿vale? El vector A se puede escribir como su módulo, es decir, A, por un vector unitario, ¿vale? Es decir, cada vector se puede escribir como el módulo por un vector unitario, que los vectores unitarios son muy útiles. Bueno, pues si nos damos cuenta de lo siguiente, vamos a ver lo siguiente. Tenemos esta igualdad, por ejemplo, de coseno de alfa, ¿vale? ¿Qué pasa si paso multiplico ambos lados por A y me quedaría A por coseno de alfa es igual a E? Es decir, multiplico ambos lados por A y me queda que A por coseno de alfa es igual a X. Si nos damos cuenta de esto, ¿vale? Lo único que he hecho es en esta igualdad multiplicar ambos lados por A, ¿vale? Y nos queda esto. Si os dais cuenta, AX es lo mismo que esto. Con lo cual, en vez de esto, puedo escribir el módulo del vector A por el coseno de alfa por el vector unitario Y, ¿vale? Si hacemos lo mismo con beta y con gamma, nos quedará lo siguiente. Este más AI. ¿Qué es AI? AI es coseno de beta por A. Si multiplico ambos lados por A. Haciendo lo mismo que en este aquí. Entonces nos quedaría el módulo del vector A completo por coseno de beta por J más AZ. AZ, pues multiplicamos ambos miembros por A y nos queda que AZ es coseno de gamma por A. Coseno de gamma por A por coseno de gamma por K. Entonces también otra manera de escribir un vector A puede ser con su módulo y con los cosenos directores. Y si os dais cuenta podemos sacar factor común a la A, es decir, A por coseno de alfa I más coseno de beta J más coseno de gamma K. Es decir, lo único que he hecho es sacar factor común a la A aquí y lo dejamos con forma de coseno. Y también sería otra manera de escribirlo. Y ahora vamos a dar un pequeño tip para calcular un vector unitario. Veamos que tenemos aquí escrito que un vector A se puede escribir como su módulo multiplicado por un vector unitario. Si despejo el vector unitario me queda vector A entre el módulo. Es decir, un vector unitario simplemente es el vector que tengamos entre el módulo del propio vector. Esto corresponde a lo siguiente. Pues muy bien, una vez despejado el vector unitario nos queda que es el vector entre el módulo. Teniendo dos puntos, imaginemos que tenemos 2 puntos de nuestro plano cartesiano, pues entonces podemos escribir un vector unitario como, pues primero calcularíamos el segmento entre esos 2 puntos, que bueno, de manera simplificada quedaría el vector con IJK con sus direcciones dividido entre el módulo, que sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. O lo que es lo mismo, si nos fijamos aquí, vector A se escribe como módulo por y un vector unitario que se puede también escribir como forma de cosenos directores. Es decir, que también se puede escribir como forma de cosenos directores. Este aquí sería lo principal de vectores de los planos cartesianos y los ejes de coordenadas definidos. Nos vemos en el próximo vídeo.